Hola familia y amigos de RIS Online, estamos felices de estar aquí conectados en esta noche, muy bendecidos de poder conectar con cada uno de ustedes, continuar con nuestra serie Lo que no quiere que sepas y bueno, poder disfrutar con cada uno de ustedes. Así que les saludo, quiero saber con cuántas personas estás conectado hoy con nosotros, desde dónde estás conectado. Recuerda que esta es la casa virtual de la Iglesia Reyes y Sacerdotes. Tenemos un anfitrión ahí disponible para que le contactes si necesitas oración. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a iniciar este tiempo de hoy. Así que bienvenidos, esto es RIS Online. Como te decía, continuamos con la segunda parte de la serie Lo que no quiere que sepas. La intención de esta serie es poder conocer alguna de las estrategias que el diablo es el que no quiere que tú sepas algunas cosas, lo que él usa para confundirnos de nuestro propósito y darnos cuenta cuáles son esas armas que utiliza para destruir nuestra vida y que no quiere que tú sepas. Pedro, en una de sus cartas, escribió: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Lo primero que tienes que saber es que Satanás no quiere que tú sepas que él es nuestro enemigo. Como iglesia no nos caracterizamos por estar mencionando a Satanás en todas nuestras prédicas, en todas nuestras reuniones, ni culpándolo de cuanta cosa suceda, pero si tenemos que hablar claro de cómo puede llegar a obrar Él en nuestra vida, lo vamos a hacer. Y la intención de esta serie no es meter miedo, sino de alguna manera desenmascarar, de alguna manera poner en evidencia cómo Satanás actúa en nuestras vidas, actúa en contra de nuestro propósito, en contra de lo que Dios ha establecido para nosotros. Recuerda que la misión del enemigo es robar, matar y destruirnos. Así que es importante que estemos atentos y conozcamos esa verdad. El ser humano, desde su creación, una vez desobedeció, ha lidiado con el pecado. Y como consecuencia de esto, conoció la culpa. A raíz del pecado, el ser humano empezó a tener ese sentimiento de culpa. Es la culpa uno de los sentimientos que el diablo más usa para destruir nuestras vidas. Es ese sentimiento de culpa donde hay tristeza, donde hay amargura, donde todo el tiempo nuestra conciencia, donde nuestro acusador nos está señalando y diciéndonos: eres culpable, es por tu culpa, no eres capaz, esto fue lo que te sucedió. Y la cuarta causa de muerte de los jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio. La cuarta causa de muerte en el mundo de los jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio. Y podría decirse que uno de los sentimientos que lleva a tomar esta decisión es la culpa. Muchos jóvenes, al no poder salir de ese sentimiento de culpabilidad, de no poder resolver lo que sienten porque se equivocaron, porque cometieron un error o porque se sienten frustrados, la solución es quitarse la vida. Ahora te hago una pregunta. ¿Alguna vez has sentido culpa? Estoy seguro que tu respuesta va a ser que sí. Creo que todos en algún momento hemos sentido culpa. Y todos deseamos evitar el sentimiento de culpabilidad, pues es un sentimiento que nos lleva con facilidad a la tristeza, a la vergüenza, a la autocompasión,
a la mala conciencia, a los remordimientos. Y lo peor de todo es que provoca una mezcla de emociones y sentimientos que nos hacen sentir mal y que además se retroalimenta entre esos sentimientos y emociones, complicando, dificultando su identificación y la superación positiva de los mismos. Escuchen lo que te digo, no solamente sentir culpa. La culpa, y estoy seguro que vas a entender esto, porque creo que todos hemos pasado por una situación de culpa y ese sentimiento de culpa que te llena de tristeza, te hace sentir vergüenza, empiezas a tener autocompasión, autolacerarte, autoherirte. Esa mala conciencia, tu conciencia empieza a señalarte, a acusarte, a decirte que no sirves para nada. Los remordimientos y la mezcla de todo esto se retroalimentan entre ellos y dificulta mucho salir de ese sentimiento. Y como antes te lo decía, la imposibilidad de resolver esto, pues lleva a muchas personas a suicidarse. Lleva a muchos a tomar decisiones aún más drásticas. Tal vez no el suicidio, pero muchos se meten en adicciones, en relaciones, en situaciones donde pueda olvidar ese sentimiento, donde la culpa no me persiga, o muchas veces nos sentimos tan culpables que seguimos recayendo o seguimos dejándonos llevar por lo que el diablo nos dice de que somos culpables y que no vamos a poder salir de esa lucha, que nos rendimos y entonces nos sumergimos en esa situación de la vida donde sabemos que no estamos bien, pero que la culpa nos sumerge mucho más porque nos sentimos imposibilitados de poder salir de ella. Hay algo que Satanás no quiere que sepas y por eso usa la culpa para acusarte, para señalarte, para decirte que no vales, que no puedes, que fracasaste, que tu error te acompañará toda tu vida. Lo usará para deprimirte, llenarte de tristeza, vergüenza y llevarte a ese punto de autodestrucción. Tal vez hoy te estás sintiendo así. Tal vez hoy te sientes tan culpable de que algo que hiciste hace 20 años atrás, que tal vez te dejó una consecuencia, pero aún no te perdonas y dices, no, yo soy tan culpable de esto y esto me hace sentir tan avergonzado, esto me causa tanta tristeza cada tanto, esto me deprime, esto definitivamente marcó mi vida. Ojo con lo que te estoy diciendo. ¿Cuántos aquí hemos dicho, es que esto me marcó? Y por eso no he podido salir adelante, o no he podido realizar mis sueños, o no he podido llevar a cabo eso que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero que medites en eso que te estoy diciendo, porque yo sé que el Espíritu Santo hoy va a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque ha sido mi oración hoy antes de estar aquí frente a ustedes. Porque a veces la culpa se camufla de muchas formas y porque el enemigo, el diablo, es muy astuto, es muy inteligente y sabe cómo culparnos, cómo señalarnos, sabe dónde apretar, sabe dónde nos duele para dañar nuestra vida, para estancar nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que Él no quiere que sepamos? Una vez entendamos esto y nos apropiemos de eso, no habrá forma de que Satanás pueda seguir usando la culpa para dañar tu vida. Escúchame, una vez tú entiendas esto que hoy vengo a compartirte y lo apropies en tu vida y lo hagas vida en tu vida, no hay forma de que el diablo vuelva a acusarte y vuelva a hacerte sentir mal por algo que hiciste en el pasado. Y cuando hablo del pasado, hablo de unas horas antes de este momento. No hablo hablo obviamente de toda tu vida hacia atrás, pero a veces decimos el pasado y creemos que es lo que pasó el año pasado.
Pero puede ser que hoy te estés sintiendo culpable y te estés sintiendo mal por lo que hiciste ahora, esta mañana, el día de la noche anterior. Así que ha sido el pecado lo que Satanás ha usado desde el principio para acusarnos y llevar al ser humano a sentir culpa. Pero Dios no quiso que fuera de esa manera. Así que trajo a los seres humanos el sistema de sacrificios. Era la forma de recibir un favor de Dios por medio de una ofrenda, que era el sacrificio. Y entre ese sistema de sacrificios estaba el de recibir perdón. Te contextualizo un poco lo que te acabo de decir. A través del pecado, el diablo usó para culpar, para dañar a los seres humanos. Dios no quiso que fuera así. Dios quiso que los seres humanos, que su creación pudieran obtener un favor de Dios. Y esto se hacía a través de un sacrificio, a través de una ofrenda. Y habían diferentes tipos de ofrenda. Y entre ese sistema de sacrificios había uno que estaba destinado para recibir perdón. Lo vemos antes de Moisés, pero lo vemos claro cuando Dios le indica a Moisés lo que debe hacer. Cómo se deben ofrecer los sacrificios, qué debe hacer el sacerdote al entrar al tabernáculo y ofrecer el sacrificio y la ofrenda para que el pueblo recibiera ese perdón y ese favor de Dios. Y eso se hacía cada año, el pueblo se acostumbró a hacerlo y por medio de ese perdón que recibían, pues se sentían libres de culpa. Pero con el correr del tiempo, esa culpa traía un remordimiento que nos lleva a pedir perdón, pero sin tener un cambio mayor. Y la culpa se vuelve más grande al pensar que el sacrificio no es suficiente para recibir ese perdón. Con el tiempo, digámoslo así, que se tomó a la ligera el hecho de ofrecer un sacrificio. Yo creo que de ese tiempo salió la famosa frase que dice que el que peca y reza, empata. Porque el pueblo estaba acostumbrado a pecar, porque después iba a tener la oportunidad de recibir un perdón a través de un sacrificio. Quedamos limpios, conciencia limpia, y seguían viviendo de la misma forma. No había una transformación, no había un arrepentimiento, había solamente remordimiento. Y yo sé que a ti y a mí nos ha pasado, que a veces hemos sentido remordimiento de lo que nos ha pasado. Sentimos culpa, nos sentimos culpables, nos da vergüenza, tenemos remordimiento y le pedimos perdón a Dios. Pero nada cambia en nuestras vidas. Ese perdón que pedimos es unos pañitos a nuestra conciencia, tal vez para aplacar un poco la culpa, pero el diablo va a usarla para hacernos volver a caer, para hacernos recaer y para querer destruir nuestras vidas. Y entonces, en aquel tiempo, el sacrificio se convirtió en algo que el pueblo no valoraba. No valoraba lo que el Padre hacía por medio de ese sacrificio. Pero entonces sucede algo. Y es lo que quiero que sepas. Es lo que hoy quiero que aprendamos. Y es lo que el diablo no ha querido que tú lo sepas. Tal vez hoy cuando te lo diga tú dices, sí, yo lo sabía. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a leer un solo versículo. Hay muchos versículos que podríamos leer que nos pueden llevar a esto que quiero hoy compartirte. Pero Isaías capítulo 53, el versículo 4 de la traducción del lenguaje actual, dice de la siguiente manera. El profeta Isaías, mucho tiempo antes de Jesús, dijo esto de Jesús. Pero Él, está hablando de Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Ojo con esto.
No sé si es la primera vez que te conectas y no sabías esto, pero muchas veces hemos predicado de que Jesús murió por nuestros pecados. Pero yo meditaba en esto y decía, ¿por qué si sabemos, si Felipe Martínez sabe que Jesús murió por mis pecados y que Él me perdonó, a veces sigo pecando o sigo culpándome por lo que ya hice? Y me encanta lo que Isaías dice, porque dice, Él fue herido por nuestras rebeliones, y es lo que hoy yo quiero que tú tengas en cuenta. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, o sea, Él cargó tu culpa y mi culpa. Esa que estás sintiendo hoy, eso que has sentido todo este tiempo de lo que hiciste, de lo que cometiste, el pecado, la falla, por más grande o por más pequeña que sea, eso que tú cometiste, Jesús lo cargó por nosotros. Él fue herido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Él sufrió, dice Isaías, en nuestro lugar. Así que si hoy estás sufriendo por la culpa, por lo que hiciste, no debes estar sufriendo, porque Él ya sufrió por eso. Y gracias a sus heridas, me encanta, recibimos la paz. ¿Recuerdas que decíamos que la culpa trae vergüenza, tristeza y tantos sentimientos y emociones que entre ellas se retroalimentan, que es imposible tener paz? Es imposible vivir bien, vivir pleno cuando todo el tiempo me estoy acusando. Pero la Biblia dice que gracias a sus heridas recibimos la paz. Era un sacrificio que podía traernos perdón y hacernos libre de la culpa, pero no cualquier sacrificio. Este sacrificio que el mismo Dios, escucha esto, antes de Cristo eran los seres humanos que tenían que ofrecer un sacrificio al Padre para recibir ese favor y ese perdón. Pero en esta ocasión es el mismo Padre, es el mismo Dios que ofrece a su Hijo como sacrificio, como un instrumento, como un canal para que el Padre y los seres humanos se reconciliaran, recibieran perdón y fueran libres de la culpa, fueran libres del pecado. Y este no era un sacrificio cualquiera, era el último y el suficiente para hacernos libres por siempre. Yo quiero leerte algo de un comentario que encontré. Voy a tratar de ser breve, de leerlo rápido. De cómo murió Jesús. Dice que el gobierno romano lo ejecutó por medio de una de las más crueles y atroces formas de pena capital jamás concebidas, la crucifixión. Y yo quiero que hoy no leamos esto y le pongamos ¡ay, qué pesar de Jesús, pobrecito! No, sino que le des valor a lo que Él hizo, porque ese lugar era nuestro lugar. A pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos la perfeccionaron como una forma de tortura y pena capital que fue diseñada para producir una muerte lenta con el máximo dolor y sufrimiento. La espalda de la víctima se desgarraba por causa de los azotes y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa a la víctima. Cuando la víctima era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas en la cruz, las heridas se rasgarían de nuevo y se contaminarían con tierra. Luego, mientras era colgado en la cruz, con cada respirar, las dolorosas heridas rozarían contra la madera áspera de la viga vertical y se agravarían aún más. Cuando el clavo era metido a través de las muñecas, separaba el gran nervio mediano. Este nervio estimulado produciría choques insoportables de dolor ardiente en ambos brazos y podría resultar en las manos de la víctima un agarre en forma de garra.
Más allá del insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal. El peso del cuerpo tirando de los brazos y hombros tendería a fijar los músculos en un estado de inhalación, obstaculizando la exhalación. La falta de respiración adecuada resultaría en calambres musculares severos, los cuales obstaculizarían aún más la respiración. No era raro que insectos aparecieran o se metieran dentro de las heridas abiertas o los ojos, orejas y nariz de la moribunda e indefensa víctima, y aves de rapiña rasgarían esas zonas. Además, era costumbre dejar los cadáveres en la cruz para ser devorados por animales depredadores. Si sigo leyendo, la verdad, no tengo todo el tiempo para leer, pero la muerte de Jesús en la cruz, no podemos verla, leerla o vivirla como solo, murió en una cruz. Porque todo el contexto, cada paso, ¿sabes? Cuando leía esto y me imaginaba aquella escena de Jesús cargando la cruz, que no era su cruz, no era una cruz hecha a su medida, era una cruz que le pertenecía a otro hombre mucho más grande que él. Pero Jesús tuvo que cargar esa cruz porque era nuestra cruz. Tuvo que cargar esa culpa, la llevó ahí sobre sus hombros. Inclusive recuerdo que en un momento dice la Biblia que los soldados hablaron a otro hombre para que le ayudara a llevar esa cruz. Y recordaba yo esa escena y decía, wow, en un momento una tercera persona, un hombre común y corriente, trata de llevar esa cruz, pero tampoco puede. Porque era Jesús el que tenía que llevar nuestra culpa y la cargó ahí en esa cruz y después fue crucificado. Antes fue azotado de la manera más vil. Pero todo esto porque estaba cargando, se estaba llenando de toda la culpa de toda la humanidad hasta ese tiempo y por el resto de nuestros días. Porque aunque eso ocurrió hace más de 2000 años, hoy el pecado que hoy tú y yo cometimos, cuando vamos a la cruz y le decimos, Señor, perdóname, Él dice, tranquilo, ya estás perdonado, ya alguien murió, ya alguien pagó por la culpa que hoy estás sintiendo. Esto es lo que tienes que saber, que Satanás no quiere que sepas. Tiene tu vida y tu propósito tanto valor que se pagó el precio más alto por tu perdón, por tu libertad, para hacerte libre de culpa y caminar hacia lo que Dios había diseñado. ¿Sabes? El diablo ha hecho todo lo posible por hacerse sentir la persona más vil, más repugnante, más culpable, sin valor por lo que tú has hecho. Y te lo recuerda todos los días y te lo recuerda cada tanto y te lleva a la depresión, a la tristeza, a la frustración. Y él ha tratado de ocultarte porque aún sabiendo, porque yo sé que muchos de nosotros nos han predicado y hemos predicado de que Cristo murió por nuestros pecados y así todo hemos permitido que el diablo nos acuse y así todo hemos permitido que la culpa nos frustre y atrase nuestro proceso. Porque Él hace todo lo posible porque no entiendas que se pagó un precio. Y el precio más alto por tu vida y por mi vida. Para que hoy tengamos libertad. Para que hoy la culpa no tenga lugar en nosotros. Y eso tenemos que recordarle a nuestro enemigo. Sí, yo pequé, pero Cristo pagó por mi pecado. Sí, yo cometí esto tan horrible hace tanto tiempo,
no sé, robé, asesiné, violé, aborté. Cosas que tal vez para nosotros, los seres humanos, nos parecen, wow, tan horribles. Y tal vez tú que estás ahí, jovencita, y dijiste, mira, es que yo un día aborté y esto no me lo he perdonado y esto me acompaña siempre. Sabes, tranquila, Cristo ya pagó por eso que hiciste. Solamente tienes que creer, solamente tienes que mirar a la cruz y vivir lo que Cristo quiere que nosotros vivamos. Ya no te señales más, ya no te culpes más. Sí, lo hiciste, no te preocupes. Pero Cristo murió por ese pecado y ya te perdonó y te hace libre de esa culpa. Porque por algo Él murió. Porque la causa del pecado era la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y entonces Cristo llevó nuestra culpa y dice, ok, yo soy el culpable, yo me echo la culpa. ¿Sí? No sé si algunos que tengamos hermanos o amigos, yo fui el de la culpa porque pensábamos que a nosotros no nos iban a pegar o pensábamos que nosotros podíamos ser más fuertes al castigo, entonces cubríamos al otro para que no lo culparan. Eso hizo Cristo en nuestro lugar, por toda la humanidad. ¿Qué quiero que aprendas? Lo que quiero que aprendas es esto. Jesús cargó tu culpa en la cruz. Eso te hizo perdonado, por ende inocente para seguir en pos de tu propósito. Si es el hecho de que te has sentido culpable, que te has sentido malo, lo que te ha estancado y no te permite avanzar, hoy quiero decirte que Jesús cargó esa culpa. Ya déjala, descárgala, ya no más. Ya eres libre, eres inocente. Ay, Felipe, pero yo lo hice. Sí, lo hiciste. Pero delante del Padre, Jesús se presenta como abogado defensor nuestro y le dice, Padre, yo ya pagué lo que Él tenía que pagar. Ahora Él es inocente y es libre. Todo esto fue posible porque Jesús, en algún punto antes de que Él muriera, antes de que el velo se partiera en dos, antes de que dijera consumado es, tuvo lugar una asombrosa transacción espiritual. El Padre puso sobre Jesús toda la culpa e ira que nuestro pecado merecía sobre Él. Y Él la llevó sobre sí mismo perfectamente, satisfaciendo por completo la ira de Dios por nosotros. Escucha que esto es asombroso. En algún momento, antes de que lo azotaran, tal vez en ese momento cuando Jesús, ahí en el Getsemaní, dice que Él le dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que vendría como castigo, la muerte, todo ese sufrimiento. Pero lo más fuerte era tener que Él tomar el lugar y cargarse de toda nuestra culpa, de todo nuestro pecado y de toda la ira que el Padre le generaba el hecho de que nosotros pecáramos, el tener que verse de esa manera. Por eso en algún momento cuando Jesús está en la cruz y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre hubiera abandonado a su Hijo. Él sabía el plan, el propósito perfecto que había. Pero había tanto pecado en Jesús que el Padre no podía mirarlo. Así que todo esto fue posible por esa transacción espiritual, porque toda la culpa y el pecado fue puesto en Jesús.
para que Él fuera sacrificado, para que Él muriera por Él y venciera a la muerte. ¿Qué tan culpable te estás sintiendo hoy? ¿Qué tanto sentimiento de culpa hay en tu vida? Es cierto que pecamos y que nos sentimos mal por lo que hicimos, pero la buena noticia es que no debes dejarte acusar por Satanás. No permitas que Satanás siga acusando tu vida y haciéndote sentir culpable por algo que sí, que hiciste, pero por algo que ya fuiste perdonado. La mejor forma de hacernos sentir Satanás culpables es hacernos sentir que no merecemos perdón. Es inclusive nosotros mismos dificultarnos el hecho de perdonarnos a nosotros mismos. Pero si Jesús te perdonó a ti, ¿quién eres tú para no perdonarte? Si crees que Jesús murió por ese pecado, por esa culpa, por medio de ese sacrificio, eres libre y eres perdonado. Eso que hiciste hace tanto tiempo que tal vez trajo consecuencias muy malas a tu vida o a las personas que te rodean, de eso también hoy Dios quiere librarte. De eso también, a través del sacrificio de Jesús, el Padre en aquel momento pensó en ti hoy después de 2000 años y dijo: es necesario que mi hijo muera, que mi hijo lleve esa culpa y que el precio de este sacrificio sea eterno, para que de aquí en adelante todos los seres humanos puedan tener perdón y libertad. Todo con el fin de nosotros cumplir el propósito de Dios y conectarnos eternamente con Él. Cuando te sientas culpable, recuerda que alguien más cargó tu culpa y pagó por ella. Esto es un día a la vez. Recordemos siempre que Jesús cargó nuestra culpa. Que como decía Isaías, fue golpeado por nosotros. Recibió los golpes que nosotros teníamos que recibir, los azotes que teníamos nosotros que recibir. Sufrió en nuestro lugar, pero por esas heridas y por ese lugar que Él tomó, nos ha dado paz. Y hoy somos libres. Y hoy el diablo, Satanás, no puede culparnos, ni puede acabar con tu vida ni con mi vida usando la culpa, juzgándonos, señalándonos. ¿Cuál es el desafío de Dios para nuestras vidas en este tiempo? No vivas sometido a la culpa. Mira a la cruz y disfruta de la libertad que solo Jesús pudo darte. Ya no más. Ya no más culpa. Ya no te sientas más culpable. Eres libre de eso. El único que puede acusarte, que puede juzgar y levantar un veredicto sobre tu vida es el Padre, es Dios. Pero resulta que Él te ve a través de lo que Jesús hizo por nosotros y entonces dice: eres inocente porque ya se pagó por lo que hiciste. Solamente disfruta de esa libertad, disfrútala, aprovéchala, vívela, mira a la cruz y cumplamos con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Padre, esta tarde te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias por abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento y traernos la revelación de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Señor. Hoy queremos entenderlo y queremos vivirlo. Hoy queremos que se haga vida en nuestras vidas porque no queremos
seguir sintiéndonos culpables, no queremos seguir acusándonos a nosotros mismos, trayendo frustración, tristeza, amargura, Señor. Muchos de nosotros hemos estado estancados, reteniendo lo que tú quieres hacer, el plan que tú tienes con nosotros, porque no hemos abrazado el perdón, porque no hemos abrazado el sacrificio de Jesús, porque no hemos tomado la decisión de sentirnos libres, de tomar esa libertad que tú nos diste a través de la cruz, Señor. Y hoy yo te pido, Dios, que a cada una de las personas que están aquí conectadas viendo esto, Señor, yo declaro libertad y yo declaro, Señor, que tú traes esa paz que recibimos por tus heridas, por tu llaga, Señor. Porque tú ocupaste nuestro lugar, Jesús, para hoy darnos vida y vida en abundancia. Hoy declaramos ese perdón, esa paz, Señor, y reprendemos a Satanás y declaramos que no tiene autoridad para seguir culpándonos, para seguir acusándonos, tratando de destruir nuestras vidas. Señor, gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén.